Buenos días para todos. Buenos días para las personas que están en Zoom. El día de hoy estamos invitados, mi esposa y yo, a darle la bienvenida a este evento tan importante en nuestras vidas, a conectarnos con nuestro Dios y Salvador. Hace algunos días tuvo la iniciativa Julián de realizar la alabanza antes de la bienvenida, antes como para motivarnos y activarnos, y realmente es muy bonito. O sea, la alabanza es el preámbulo al plato fuerte que viene con nuestro sermón. Me acordaba con una de las alabanzas del día de mi bautizo. Y qué bonito es volver a recordar ese día. Qué bonito es que cada uno de los que estamos acá y estamos bautizados, recordemos ese día como lo que fue, como un evento tan especial en nuestras vidas, como algo tan grande que literal nos sacó la oscuridad que vivíamos. Amor. Buenos días para todos. Quiero darle una bienvenida muy especial a todas las chicas de todas las edades, porque todas somos chicas, independiente de nuestra edad, sí. Que las animo, nos animo a que siempre nos sintamos jóvenes y bellas, preciosas y esas joyas queridas y amadas por Dios. En esta semana me asaltaba una inquietud y quiero compartirla con todas ustedes y me preguntaba, bueno, cualquier cosa que a mí se me ocurra frente a Dios, tengo la convicción muy clara que es Dios inquietándome a través de su espíritu. Entonces vino a mí la pregunta, ¿conozco o sé de Dios? Entonces, estaba en Juan 17:3 dice que la manera de tener vida eterna y conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Entonces, es a través de su palabra. Hoy quería, pues, como animarnos mucho a aprovechar esta semana, entre comillas, de receso. Yo sé que para nosotras las mujeres es un poco complicado porque, pues, esposas, mamás, hijas, trabajadoras, tenemos una sinfín de tareas y son bendiciones que Dios nos ha dado, el privilegio de ser mujeres y todo lo que ello representa para nuestras vidas, pero a veces también se vuelve una excusa. De tanto que tengo que hacer, no invierto el tiempo o no hago lo que es realmente importante en mi vida, que es buscar a Dios. Y hoy quería que nos fuéramos como con algo, y era como que Dios arraigue en nuestros corazones ese deseo profundo de quererle conocer, para poder desarrollar y vivir la relación más importante de nuestra vida, y es una relación con Dios. Entonces las animo a todas. Muchas gracias, amor. Estuve leyendo Hebreos 11 y desde el primer versículo de Hebreos 11 nos muestra qué hace la fe en nuestras vidas. En cada una de esas personas que fue lleno de fe, que fue lleno del Espíritu Santo, todo lo que hizo por cada uno de ellos y poder entender que todo eso que pasó en esas personas puede pasar en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos pide? Una fe como un granito de mostaza. Sí, de pequeño como un granito de mostaza. Y podemos, como dice la palabra, mover montañas. No es cantidad de fe, sino así de pequeñito. Y podemos mover montañas. Entonces, los invito a que lean Hebreos 11, o sea, de principio a fin, te llena de esperanza, te llena de ganas de seguir como dicen por ahí, de seguir en este cuento. Aquí está la verdad, aquí está la realidad de nuestras vidas. Lo que estamos buscando es la salvación eterna y tener una eternidad con Dios. Acompáñame en una oración. Amado Padre, buenos días, mi Señor. Queremos darte muchas gracias, Señor, por este día tan especial, por poder salir de nuestras casas y dirigirnos a este salón. Para las personas que están en Zoom, podernos conectar con ellos, Señor. Gracias a ti tenemos estas ayudas tecnológicas que se puede replicar tu palabra en cada uno de esos hogares donde tienen la disposición para escucharlo, Señor. Gracias por eso, Señor. Bendice este espacio para que podamos recibir tu palabra como lo que realmente es, como la verdad que significa en nuestras vidas. Te pedimos, por favor, que utilices a Hilberto y que el mensaje llegue como tú quieres que sea en nuestras vidas, Señor, que nos llenes de esa fe
y de esa esperanza para vivir una eternidad junto a ti, Señor. Te lo oramos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amaneció? Que no se siente el frío en Zipaquirá. Hermanos de Zoom, bienvenidos desde, no sé, Medellín, Caracas, Estados Unidos. Tantos lugares que nos visitan. Buenos días. Qué chévere es poder estar acá al frente para hablar de la palabra de Dios. Es una bendición muy, muy, muy especial. Que utilice, hermanos, para cantar esas alabanzas tan especiales, esa bienvenida tan especial y verlos a ustedes tan hermosos y bellos hoy aquí, con un corazón dispuesto de amar a Dios, que dejan todo atrás por estar acá. Amén. Qué chévere es ver y agradecerle a Dios día a día por lo que nos permite vivir, hacer, estar aquí al frente y estar acá escuchando su mensaje es un privilegio. Hablar de la ofrenda es hablar de lo grande y especial que es Dios en mi vida. Dios transforma mi corazón en el momento que yo le permito a Él estar en Él. Meditando un poco esta semana, una semana de mucho aprendizaje, de poder escuchar y darme cuenta que hubo días que salí sin Él y días que pude darme cuenta que sin Él puedo estar más cerca de irme que de quedarme. Y el miedo no era irme, el miedo era que de pronto no hubiera hecho lo correcto para estar con Dios. Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de lo que está a nuestro alrededor, lo que está en nuestras vidas, lo que nos da cada día de nuestros alimentos. Y de hoy gracias a Él por permitirnos tener la disposición de darle o de darle yo lo mejor que tengo, sin importar lo que pase. Realmente todo viene de Él y no necesito nada más. Su amor es lo que necesita mi corazón para estar firme. Y creo que Él quiere que yo le dé algo mucho más especial que cosas materiales, que cosas físicas. Él quiere que le demos este cuerpo, lo mejor que hay en nuestro corazón, lo que sale de nuestro corazón. A veces nos ponemos a pensar, uy, ¿qué le doy a Dios? ¿O cómo se lo doy a Dios? Esta semana fue algo muy especial porque estuve en una casa de una señora y me decía, ¿tú eres cristiano? Yo dije, tal vez, sí. Y me decía el compañero que estaba al lado mío, ¿por qué le haces esa pregunta? Porque es que él es diferente. Pues, ¿diferente en qué sentido? Si vestimos igual, hacemos lo mismo, pero para ella fue algo diferente. Y entre conversa y conversa se dice, se fue hablando un poco de Dios y era Dios actuando. Y siempre cuando uno habla con hermanos o que son muy, muy, muy religiosos, el tema de la ofrenda los toca mucho. Decían, no, es que eso, los hermanos cristianos toca llevar ese diezmo y eso, toca darle el 10% al pastor para que él viva bien. Y yo sí, tal vez, pero como eso no es para el pastor. Y decía, ¿cómo así? Y sí, si tú no te resuelves en tu corazón, ¿qué sentido tiene dar dinero? Si eso es lo que Dios está mirando en ti. No sé si le ayudó, tal vez dijo, puede ser, usted me está confundiendo, esperemos que me llame, yo con mi número, puede ser algo que Dios tiene preparado para ella, pero es eso. Muchas veces los hermanos no vienen o buscan de Dios porque piensan que tienen que despegarse del dinero, de las cosas materiales. Y siempre que pasa esto, pues triste, porque realmente
llegó sin nada y tal vez se va sin nada. La meta de nosotros, ¿cuál es? Nuestra salvación. ¿Y en esa salvación cuál es? Ese es el fruto especial que Dios está esperando. La meta. Para eso estamos aquí. Para eso vivimos. Porque Dios quiere eso para nuestras vidas. Y para eso quiero que vayamos a Mateo 5. Todos las hemos leído, ¿cierto? Mateo 5, 23. Esta escritura me ha tocado mucho y me ha retado mucho porque dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato, reconcíliate con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. O sea, para Dios sigue siendo más importante que tu corazón esté libre de pecado. Realmente. Pero ¿cuánto en mi corazón está hacer eso? ¿Cuánto en mi corazón está ir allá de verdad, dejar la ofrenda, ponerme en paz con el hermano y hacerlo? Para mí es más fácil dejar la ofrenda y que mi enojo vaya más allá. Pero eso le agrada a Dios. Meditemos un poco en lo que estamos haciendo, bueno, lo que estoy haciendo, porque Dios sí quiere que yo tenga un corazón resuelto delante de Él. Él ya sabe lo que hay dentro de mí. ¿Cuál es la diferencia? Que yo lleve eso a la realidad y que tenga un corazón dispuesto a perdonar, porque Él dice, deja la ofrenda al altar y ve de inmediato. O sea, eso es algo que hay que resolverlo ya. No esperes a, sí, no, el otro domingo que vengo ya oro, me pongo en paz con Dios y de pronto mi hermano ya no vuelve. Tarde. Entonces, ha sido muy especial ver lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Si vamos a Génesis 4, vayamos allá un momentico. En Génesis 4, 7 dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y él nos domina. Porque el simple hecho de estar enojado con mi hermano, ¿quién está dominando? ¿Quién te está llevando a ti a no ponerte en paz? Nuestro enemigo. Pero no te desanimes, porque Dios es tan especial con nosotros que Él espera que tú te des cuenta de eso y te pongas en paz y puedas reconocer el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. En Proverbios 3:9 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes de todo lo que ganes. Si Dios para ti es realmente importante, es lo mejor. Le puede dar lo mejor a Dios, porque es para Él. Espero no me alargue un poquito, pero ya con esto termino. Porque es donde que Dios quiere que nosotros lleguemos, porque es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver. Y bien, Romanos 12, 1 y 2 lo dice. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Creo que en otras versiones dice dar tu cuerpo como ofrenda viva hacia Dios. Entonces, realmente es ver eso. Dios quiere que tu ofrenda
salga de tu corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón resuelto a perdonar, a amar, y sin importar lo que pase, estar en paz con Dios, porque hoy estamos acá sin saber que Él venga y debemos estar listos. Él dice, estén listos, porque no se sabe ni la hora, ni el momento, ni el lugar. Entonces recibamos esta ofrenda que sea de Dios, de su agrado, que sea para Él. Vamos a orar por este momento. Señor y Padre, te doy las gracias porque hoy nos has permitido estar aquí delante tuyo, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu mensaje, con un corazón dispuesto a servirte y con un corazón dispuesto a cada día dar lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos presentes, gracias por mis hermanos que se han tomado el tiempo de salir de lugares tan lejanos para estar acá al servicio tuyo, Señor. Ilumínanos a cada uno de los que pasemos acá al frente y que podamos dar lo mejor, Señor, porque realmente esto es para ti y siempre queremos hacerlo para tu agrado, Señor. Bendice este lugar, bendice los hermanos, bendice esta ofrenda que vamos a recibir, que es para ti, Señor. Y permítanos tener un corazón limpio y decidido a hacer lo correcto, Señor, porque es lo que a ti realmente te agrada. Gracias por este tiempo y en el nombre de tu Hijo Jesús te hago esta oración. Amén. Está echando chistes. Muy bien. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos esta mañana? Creo que ya me ha armado un poquito el frío, ¿verdad? Aunque René lo veo que está haciendo así, más bien arropándose más. Bueno, seguimos buscando esperanza en la palabra de Dios, seguimos buscando consuelo, seguimos buscando sabiduría, seguimos buscando fe, tanto que necesitamos de Dios para mantenernos en el camino a la salvación. El título de hoy, por la fe, el sufrimiento precede a la victoria. Y creo que uno de los temas difíciles de la vida cristiana es aceptar que el sufrimiento debe hacer parte de ella, o sea, de aprender a caminar en el sufrimiento. Y ya se acerca la Semana Santa y el mundo cristiano va a estar recordando que Jesús vino y que Jesús fue crucificado y que Jesús resucitó. Y pensando en eso, vamos a recordar un poco sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesús por amor a nosotros. Esta semana estábamos hablando con Julián y con Carlos, estudiando un salmo, y pensábamos cómo sería para nosotros tratar de escribir un salmo desde lo que ya hemos vivido en nuestro caminar con Dios, desde lo que hemos visto que Dios ha hecho en nuestras vidas, desde lo que hemos visto que Dios nos ha dado de su sabiduría, de su fe, de su amor, de su gracia, tratar de escribir algo pensando en todo lo que Él ya ha hecho. Y pensando en esa idea, estaba meditando en momentos de mucho dolor en mi vida, como tratando de pensar momentos donde haya habido un dolor como ese que parece que no se consuela. Y el primer momento que recuerdo, cuando tendría por ahí 6 o 7 años, fue como un día
catastrófico para nuestra familia, porque en esa época mi papá, él era camionero y hasta donde yo entendí, él se estrelló en un camión, el camión que él estaba conduciendo. El mismo día, mi mamá, ¿recuerdan esos televisores antiguos que se les manejaba la antena encima? La cogió la corriente, como que la corriente se le pasó a la antena y la mandó al hospital y casi que la mata, casi quedamos huérfanos nosotros de como de 6, 7 años. Y ese mismo día estábamos nosotros con mi hermano jugando a hacer hogueras, y para los que somos de esa época antigua que se cocinaba con gasolina, ¿sí recuerdan? Esas estufas con cocinol. Entonces nosotros cogimos un frasquito de esos parecidos con los que echan la salsa a los perros calientes, le echamos gasolina y al frente de la casa organizamos un poco de palos y cosas y cogimos la gasolina y yo fui y regué así bastante gasolina. Regué la gasolina y me traje el frasco y no me di cuenta cómo lo traje y me mojé el pantalón de gasolina. Entonces lanzamos el fósforo y se prendió esa hoguera, pero la llama se vino así rum, y se me subió al pantalón. Creo que René y Nancy entienden el tema de las telas. Tenía un pantalón en terlenca, eso no se me olvida, eso era como tener plástico encima. Entonces se incendió eso, yo ahí tendría 8 años, tal vez 7, 8. Salgo corriendo y me meto en la alberca. Existían las albercas. Y ya y se apagó. La cosa es que me quemé de la rodilla para abajo. Me salió una burbuja gigantesca. Y como le tenía mucho miedo a mi papá, pues yo me quedé callado. Mi mamá estaba hospitalizada, yo no sabía lo que había pasado. En las noches, la manera como dormía era con la rodilla levantada para que la cobija no me tocara la pierna. Y pues llegó mi mamá, nos contó que ella sí había fallecido y la tuvieron que reanimar, resucitar. Pero se dieron cuenta que yo tenía la rodilla o la pierna quemada porque empezó a oler a feo. Entonces, eso fue uno de esos días trágicos en la familia donde uno dice, ¿y Dios dónde estaba? Que nos pasaron tantas cosas. ¿Sí? Más adelante, eso fue en 1977, 78, como al 90, ¿cuántos años han pasado? 12. Entonces viene otro evento, ya no vivimos con mi papá, tenemos un padre de crianza, porque al poco tiempo mi mamá se separa de mi papá. Y él fallece. O sea, de repente le dio no recuerdo el nombre, se le deshizo el hígado por dentro. Él tenía cirrosis, nosotros no sabíamos. Se le deshizo el hígado por dentro y empezó a tapar las vías respiratorias y muere ahogado en mis brazos. O sea, yo recuerdo tratando de darle respiración boca a boca y él le salía sangre por la nariz. O sea, fue algo bien difícil y traumático. Eso nos duró varios años. Yo tenía sueños con esa escena. Nosotros teníamos algo de fe, o sea, todavía no estábamos como tan conectados con Dios. Pero ahí ya podía haber un poco de Dios, ya más grande. Y luego más adelante, a los 5 años, a mi mamá le diagnostican cáncer. En esa época ya tenía 44 años, recién cumpliditos. Y a los 20 días falleció, o sea, le hicieron una quimioterapia y falleció. Y bueno, cuando uno experimenta el dolor de perder un ser querido, es un dolor de esos que no queremos experimentar más de una vez. Sí, o sea, que uno dice, no, yo no quiero volver a sentir un dolor tan profundo en mi vida y como que le huye.
Pero ahí yo quedé como con un pánico de que cualquiera de mi familia que se enferma se me puede morir. O aún, bueno, yo mismo no, yo no le tenía miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte, pero sí que alguien que yo amo se muera por el dolor que experimenta uno. Entonces, viendo el Salmo 22 y meditando un poco en todo lo que hemos estado aprendiendo de la vida de David y cómo él desde ahí escribe sus salmos, pues me impacta mucho que en la vida de Jesús no encontramos muchos momentos de alegría, no hay muchos momentos de gozo en términos humanos. Y me da esperanza porque nosotros, mientras estemos en estos cuerpos, mientras estemos en esta vida, vamos a sufrir y va a ser necesario hasta que Cristo se forme en nosotros. Entonces, bueno, acompáñenme por favor ahí al Salmo 22. Vamos a mirar unos versículos del Salmo y luego vamos a ver Isaías 53. Vamos a tener una oración antes de ir a la escritura. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por darnos fe, Señor, para creer en ti. Gracias por tenernos tanta paciencia, por perdonar nuestros pecados. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo en la misma condición nuestra de pecadores, para que entregara su vida por nosotros, para que nos diera esperanza de que podríamos ser libres de la esclavitud del pecado y por lo menos no sufrir por el sufrimiento que trae el pecado. Y Padre, te rogamos porque en esta mañana tu Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él hablando, Señor, que sea Él tocando nuestros corazones, dándonos esperanza y refrescando en nuestros corazones la muerte de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos y en el nombre de nuestro Señor te oramos. Amén. Bien, entonces ahí en el versículo 1, Salmos 22, 1. Por la fe el sufrimiento precede a la victoria. De ahí viene el título. Entonces está diciendo el salmista, acá dice que es David, pero este hace parte de un grupo de salmos que se llaman los salmos mesiánicos. O sea, que son salmos que están apuntando a Cristo. Dentro de esos salmos está el Salmo 2, el Salmo 16, este Salmo 22, el Salmo 40, por mencionar algunos. Ahorita que estamos en Semana Santa sería chévere meditar en esos salmos que nos presentan a Jesús desde otro ángulo, ¿sí? Entonces, acá dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Y cuando vemos esa palabra lamento, yo les pido que si no han leído el libro de Lamentaciones, lo puedan leer para entender la profundidad del dolor que hay ahí. Lamentaciones lo escribe Jeremías después de que los judíos son deportados a Babilonia. O sea, lo escribe en un momento donde él experimenta el dolor de ver la ira de Dios descargada contra un pueblo que ha sido infiel. O sea, un pueblo que le predicó por muchos años y no quisieron arrepentirse, no se quisieron volver a Dios. Y Dios les había advertido de que levantaría una nación, un rey muy cruel como era Nabucodonosor, y los invadiría y se los llevaría como esclavos a otro lugar. ¿Sí? Si han escuchado esa canción de los 70, Los ríos de Babilonia, es en ese contexto, eso es un salmo. Entonces, cuando el salmista, vemos en la Biblia esa palabra lamento, tenemos que entender que es un dolor profundo en el alma, o sea, algo que pareciera inconsolable, que es lo que él está expresando. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Y creo que esa sensación la podemos conectar con momentos de mucho dolor
en nuestras vidas. O sea, cuando podemos tener conflictos en la familia, en los matrimonios o con los hijos, o sea, dolores que pareciera que no se van a ir. O sea, situaciones tan difíciles que pareciera que no van a cambiar, que son eternas. Y que clamamos a Dios y pareciera que Dios está sordo. Como que no nos escucha, como que no experimentamos ese consuelo que quisiéramos experimentar de Dios. Entonces, yo veo esto y viene una pregunta. ¿Cómo vivir nuestra fe cuando no experimentamos el gozo o la alegría que nos gustaría sentir? Porque de alguna manera nosotros venimos a la iglesia o queremos escuchar el mensaje porque trae algo de paz, algo de consuelo, tranquilidad, esperanza, ánimo. Pero muchas veces no es así. Sí, o sea, cuando pasamos por procesos, como estaba diciendo, difíciles, dolorosos, donde la emoción de la alegría pareciera que está en China y yo estoy por acá. Y es muy difícil. Y tal vez algunos podemos estar acá porque todas las semanas tenemos nosotros diferentes tipos de batallas y batallas que pueden ser muy fuertes en nuestro interior, aunque aparentemente por fuera todo esté bien. Batallas al interior de los hogares, en las relaciones, con los hijos, con los papás, con la familia. O sea, batallas que quisiéramos ganar rápido, que quisiéramos ver los resultados ya, para no seguir sufriendo, porque no queremos sufrir. Solamente con estos dos versículos en mente, acompáñame a Isaías 53. No sé si ya han podido experimentar un poco esto de la inteligencia artificial. Yo ya hice, ayer, antier, estoy haciendo el ejercicio. Esa inteligencia artificial, hay unos programas que les dice, necesito una imagen de esto y esto, y ¡pum!, se la saca. Y entre más específico uno sea con el comando que le da a la inteligencia artificial, la imagen se acerca mucho más. Entonces me hice a la tarea de escribir. Yo quiero que me muestres la foto de un pastor cuidando ovejas en el siglo I, de origen palestino. Entonces es impresionante, pero la inteligencia artificial me describió a alguien como en el Salmo 53. No pensé en traer la foto porque la descargué para poderla mirar, pero más o menos como está diciendo acá. Entonces dice el Salmo 53, no sino Isaías 53, pensando en nuestro Señor Jesús. Dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Impresionante. La inteligencia artificial me hizo una foto de un hombre de Palestina en esa época y describe así. Sí, o sea, nada parecido con lo de Leonardo da Vinci, de todos los pintores del Renacimiento que dibujaron a un Jesús más occidental que oriental. Sí, o sea, la inteligencia artificial describe a un hombre que no tenía belleza, que no era atractivo en el siglo I. Me gustó poder usar eso para entender un poco más esto. De cómo nuestro Señor desde que llegó, dice acá, no había en él belleza, no había nada atractivo, en su apariencia nada lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos.
creo que lo más cercano a esto puede ser la experiencia que han podido tener algunos en algún grado del bullying, o sea, del sentirse despreciado por otros. Sí, o sea, de sentirse rechazado, o sea, de sentir que por su apariencia física, o en nuestro país no lo vemos tanto, pero en otros países, por su raza, por su color de piel, en nuestro contexto, por el barrio donde vivimos, el que está en Bogotá. Acá no sé qué será, pero hoy día alguien que es migrante es despreciado por los colombianos, ¿sí? Entonces, esa sensación de sentirse despreciado, de sentirse rechazado, de que no vale absolutamente nada, esa sensación es supremamente dolorosa. O sea, el no ser tenido en cuenta para algo. El ser humillado por otros seres humanos. Eso duele profundamente. Y el dolor puede llegar a ser tan profundo que se convierte en amargura, en odio, en resentimiento. Y cuando va un poco más allá, hemos visto en las noticias varias veces los últimos años, personas llenas de amargura, de dolor, de resentimiento, que consiguen armas y sencillamente van y matan personas. ¿Dónde arrancó eso? En algún momento los hicieron sentir como escoria de la humanidad. Jesús vivió eso entre nosotros. Desde el principio, si ustedes miran los evangelios, se van a dar cuenta de que aunque tenía su grupo de discípulos cercano, en general, el resto de la gente odiaba a Jesús. Los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, la gente espiritual lo odiaba, lo despreciaba. Planearon asesinarlo y lo asesinaron. O sea, Jesús en el último momento de su vida se quedó absolutamente solo. Y conectamos eso con el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, o sea, empieza a tener como un poco de sentido el Salmo. Y la diferencia son varios siglos. Ahora, en el versículo 4 de Isaías, entonces, él da la razón de por qué Jesús necesitaba vivir de esa manera. Y creo que es importante para nosotros poder entender que esa fe como el grano de mostaza que estaba hablando Albeiro, se va a forjar en momentos de mucho dolor y sufrimiento para nuestras almas. Porque ahí es donde uno más busca de Dios. Donde más dependencia hay de Dios. Donde tenemos que vivir por fe, no por lo que sentimos. Eso sí que es difícil. Y a nosotros nos toma una fe que todavía nos falta crecer. Yo me siento así. Porque yo tengo la tendencia a vivir desde lo que siento aún. Y a veces eso es frustrante. No por lo que creo. Entonces hay días que puedo amanecer animado y quiero conquistar el mundo. Y hay días que amanezco desanimado y quiero solo dormir. Y me doy cuenta, pero ¿cómo es posible? O sea, yo tengo que aprender a vivir por fe. Y la fe va más allá de la emoción o el sentimiento que yo tengo. Entonces, en el caso de Jesús, me impresiona que su vida no estaba condicionada por lo que él estaba sintiendo. Estaba condicionada por la fe. Y dice el versículo 4, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Ahí está la causa del sufrimiento de Jesús. O sea, ¿por qué él aceptó sufrir todo eso? ¿Por qué él aceptó desde el principio ser rechazado, ser despreciado, ser asesinado por el mismo ser humano?
porque él no estaba pensando en términos de esta vida. O sea, Jesús estaba mirando mucho más adelante. Y de eso se trata Hebreos 11. Hebreos 11 se trata de ayudarnos a enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser en la vida eterna, en la patria celestial, aunque no tenemos ni idea de cómo es, pero es por fe. Y todos esos ejemplos de fe que habla Hebreos 11 es para alimentar nuestra fe y que podamos ir más allá de lo que sentimos. Que si pensamos, hablaba René la semana pasada en términos de evangelizar el lugar donde estamos, ¿por qué no evangelizamos? Porque vivimos el día de día de acuerdo como nos sentimos, no como creemos. Entonces, si hay preocupaciones por el trabajo, por estrés de muchas cosas, pues no hago nada porque estoy preocupado. Estoy estresado. Sentimientos, emociones. Jesús no era controlado por eso. O sea, Jesús no lo definía como lo veía la gente. A él lo definía como lo veía Dios. O sea, Jesús, si recuerdan, él quisieron coronarlo rey, ¿no? Después de que multiplicó los panes y todo eso. No le interesaba el poder en términos humanos. Satanás, ahí en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando lo lleva al desierto y es tentado, no, Satanás lo llevó al desierto, fue el espíritu, pero cuando es tentado, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús? Poder. Una de las tentaciones fue poder. Jesús diría, yo poder en este mundo, eso no le interesaba el poder. ¿Cómo le iba a interesar el poder de este mundo si él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el reino de los cielos? O sea, no tiene sentido, pero no lo vemos porque no pensamos con fe. Entonces, yo voy encontrando en Jesús la razón de por qué él aceptó tanto sufrimiento. Y está en el versículo 4. Cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después, versículo 8, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ahí está la razón. Pero saben que nosotros, o yo me involucro, ¿no? Entender esto no es fácil. Porque cuando sufrimos, pensamos que se trata de nosotros. Cuando Jesús está sufriendo, no se trata de él. Se trata de nosotros. O sea, Jesús se somete y muere a toda su divinidad, a todo su poder,
por amor a gente como nosotros, que no merecemos nada de Él. Que lo único que hicimos por muchos años y podemos seguir haciendo es ofenderlo. Seguir pecando contra Él, seguirlo ofendiendo, con intención o sin intención. Entonces, Él se somete desde el principio. O sea, uno piensa, no, Jesús solamente sufrió cuando estuvo en la cruz. Todo el tiempo, su vida fue sufrimiento. Despreciado por amor a gente que no merece el amor de Dios. O sea, Él aceptó ese desprecio, ese rechazo, todo esto lo aceptó Él por amor a nosotros. Yo pienso, cuando lo olvidamos o no lo entendemos, dejamos de ser agradecidos con Dios. Entonces empezamos a volvernos personas merecedoras de algo. Jesús mismo no reclamó nada. Y nosotros podemos sentirnos merecedores. Y el camino no es por ahí. Y muchas personas se pueden terminar alejando de Dios porque Dios no responde sus oraciones, porque Dios no satisface sus deseos. Y a veces es el deseo de que alguien que amamos no muera. Es un buen deseo, ¿no? No queremos sufrir eso. Pero yo miro mi propia vida hoy día y sin ese sufrimiento que hubo antes, pues no hubiera llegado a donde estoy ahora. O sea, si Dios no hubiera quebrado mi corazón tan profundo, tan fuerte, pues no hubiera tenido que buscarlo para ver algo de Él que solo se vería en el sufrimiento. Porque mi naturaleza, y creo que la naturaleza de la mayoría de nosotros, en nuestra naturaleza buscamos a Dios mucho cuando sufrimos, pero no cuando estamos bien. Cuando todo está en orden, lo único que pensamos es en Dios. Y el sufrimiento, si miramos la vida de Jesús, el sufrimiento es necesario para que nosotros seamos mensajes vivos. No gente que tiene conocimiento de las Escrituras sin haber vivido las Escrituras. No teoría, no teología, no conocimiento, vida. Vida, o sea, que hemos experimentado el actuar de Dios en nuestra propia carne. Que hemos experimentado su perdón miles de veces. Y podemos hablarle a los hermanos o a los que vayan llegando, Dios te seguirá perdonando porque tú vas a seguir pecando. Hemos experimentado la paciencia de Dios, que no se rinde a pesar de nosotros. Su fidelidad y su compromiso de hacernos más como Cristo. Su decisión, yo creo que a veces con dolor. En Deuteronomio 29, creo que dice que Dios se complace cuando sus hijos están bien, cuando están prósperos. Que le duele cuando tiene que sufrir. Pero aún de poder ver el amor de Dios en medio de su reprensión. Que hablábamos esto con la Jive. Cómo es de importante ser conscientes de que Dios, cuando entramos a ser parte de su familia, Él no quiere dejarnos como somos. Él quiere transformarnos a imagen y semejanza de Cristo. Y va a permitir que pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestras vidas, para que se vaya forjando ese carácter de Cristo en nosotros. Yo me veo en la necesidad de que necesito tener una fe que me lleve a ver más allá de lo que siento cuando estoy pasando momentos difíciles.
a ver como Dios ve. Y creo que no va a ser difícil si meditamos en lo que Dios ya ha hecho. El solo hecho de mirar hacia atrás, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cómo era mi carácter al principio? ¿Cómo era mi carácter antes de conocer a Cristo? Y era muy diferente. Solo meditando en eso, ¿cuánto podríamos ver de Dios? Ya ahí saldría un salmo los que están en la alabanza. Creo que saldrían cosas bellas, con dolor, con realidad de nuestra fe. Y desde ahí, creo que podríamos ver lo mucho que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso le da sentido al título, ¿no? Por la fe el sufrimiento precede a la victoria. Como diríamos popularmente, Dios no da puntada sin dedal. Si vemos como Dios ve, vemos las situaciones difíciles como Dios las ve, créanme que va a ser más fácil ver lo que Dios quiere hacer por medio de cada uno. Como cada uno es instrumento de esperanza para los que están bien atrás, los que no conocen a Dios. Y creo que eso nos sacaría en esa tendencia que se puede estar desarrollando a volvernos gente religiosa que solamente se ve bien por fuera, sino que podamos ser reales. Y desde esa realidad reconocer el egoísmo, el orgullo, la falta de misericordia por los perdidos, porque el tema de la evangelización no es compartir la fe o invitar a alguien a la iglesia. O sea, no lo hacemos por una razón muy sencilla. Nos importa 5 que la gente se esté perdiendo. No hay misericordia, no hay dolor. O sea, no experimentamos ese dolor que experimentó Cristo por los perdidos. Y no buscamos pedirle a Dios que nos dé esa misericordia, porque estamos tan enfocados en nuestras vidas y en no sufrir, que nos importa 5 los demás. Entonces, yo pienso, regresemos a la cruz. O sea, estos días que estamos con un poco más de tiempo algunos, meditar en eso. Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 40, son salmos que apuntan a Jesús. Isaías 53 apunta a Jesús. Los evangelios hablan de Jesús. Si nos reconectamos con la cruz, tal vez Dios reavive en nosotros esa misericordia que necesitamos para llevar salvación a otros. Tal vez reavive la fe que necesitamos para seguir avanzando en nuestro carácter y ser las personas que Dios siempre ha querido. Esa es la razón por la que Jesús murió. O sea, Él no entregó su vida para que fuéramos miembros de una iglesia. Fue para que entráramos a ser parte de su familia, pero viviéramos como hijos legítimos suyos. De eso se trata todo esto que estamos aprendiendo sobre la fe. De apuntar a Cristo y confiar en que Él va a producir eso en nuestras vidas. Entonces, bueno, por la fe, el sufrimiento precede a la victoria. Vamos a orar y tomamos la cena. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la esperanza que nos das. Y te pedimos perdón, Señor, porque es tan fácil olvidar todo lo que nuestro Señor vivió. Cómo Él se sometió a nuestro desprecio, a nuestro rechazo, a nuestro maltrato. Y lo hizo
por amor. Porque cuando él recibía todo eso, realmente lo estaba recibiendo en lugar nuestro. Lo estaba recibiendo para que nosotros no fuéramos rechazados por ti, para que tuviéramos la esperanza de ponernos en paz contigo. Y Padre, te pedimos tanto que en esta mañana, Señor, a los que estamos aquí, a los que están en Zoom y los que se conectarán en la semana, a todos nos des fe para regresar a la cruz, para meditar en cuánto amor tú nos mostraste por medio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Para entender que en la cruz fue crucificada nuestra naturaleza pecadora y entender en el corazón, Señor, que cada día necesitamos crucificar lo que no hay tuyo en nuestras vidas. Por favor, perdona nuestros pecados y danos fe, Señor, para seguir avanzando hacia la patria celestial, hacia la eternidad en tu presencia. Te pedimos que bendigas el pan y el vino, que al tomarlo, al comerlo, Señor, podamos meditar, Señor, en que cuando Jesús partió el pan y repartió el vino con sus discípulos, estaba compartiendo poder, Señor. Estaba hablando del mismo poder que los mantuvo a ellos fieles a ti. Les estaba diciendo que nunca olvidaran lo que él estaba dispuesto a hacer para que ellos se reconciliaran contigo. Que no olvidaran que eran necesitados de tu palabra y necesitados de tu poder. Ayúdanos, Señor, para que no lo olvidemos, para que lo traigamos a nuestras vidas, ni siquiera a nuestras mentes, a nuestras vidas y podamos vivir desde ahí. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias.